Susan empieza y que se vayan conectando, por favor. Listo, pues muchas gracias, Pachi. Listo. Buenos días para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Susan Tatiana Cárdenas Rojas, soy residente 1B de Pediatría. El día de hoy, la charla nos corresponde revisar la guía de práctica clínica del recién nacido con trastorno respiratorio. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, señora, perfecto. Sí, está bien. Bueno, esa guía del Ministerio de Salud del 2013, la guía número 5, mi tutor es el doctor Néstor Muñetones, neonatólogo. Bueno, esta charla la quise repartir en 4 partes. Primero, introducción. Vamos a hablar también en la segunda parte, alcance de objetivos, algo de la metodología en la realización de la siguiente guía y como por último vamos a hablar de las recomendaciones, las cuales se van a dividir en psicotópicos, en síndrome de dificultad respiratoria recién nacido, síndrome de aspiración de líquido amniótico teñido de meconio, neumonía neonatal, taquipnea transitoria del recién nacido, hipertensión pulmonar resistente del recién nacido. Entonces, para empezar, recordemos que de los 130 millones de nacimientos que ocurren en el mundo cada año, hay cerca de 4 millones de muertes neonatales, de las cuales esas el 98% ocurren en los países en vía de desarrollo. Se ha visto que según las cifras, las principales causas de muerte neonatal en el mundo son los nacimientos pretérmino, las infecciones severas, la cual la sepsis y la neumonía ocupan los primeros lugares, y también tenemos las complicaciones de la asfixia. Los trastornos respiratorios neonatales más frecuentes son el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, que lo conocemos también como la enfermedad de membrana hialina. Como sabemos, su incidencia y gravedad aumenta al disminuir la edad gestacional y tiene una incidencia de aproximadamente el 50% entre la semana 26 y 28. También tenemos la aspiración de líquido amniótico meconiado, el cual se da en el 5 a 12% de los casos en los que hay meconio en el líquido amniótico, y esto está relacionado con la presencia de asfixia perinatal. También tenemos la neumonía, que es la infección más común en el neonato y puede ser debida a causas tanto antenatales, perinatales o postnatales. También tenemos que tener en cuenta que también hay unas causas menos frecuentes, como son las deformidades de la pared torácica, de la vía aérea, del diafragma y estructuras mediastinales, así como anomalías tanto cardíacas, metabólicas y neurológicas. Bueno, el alcance y objetivos de esta guía es tratar de dar una guía de manejo, tanto enfocada en un diagnóstico y tratamiento de los recién nacidos que presenten los trastornos respiratorios al nacer. Es una guía prescriptiva y normativa. El propósito de esta guía es mejorar la calidad de atención en salud y la utilización racional de recursos en el cuidado de los recién nacidos. También busca unificar conceptos para el manejo y terapia del recién nacido con los trastornos respiratorios, y los objetivos es adoptar y adaptar y desarrollar un grupo de recomendaciones basados en la evidencia acerca de los siguientes trastornos respiratorios, que son los que vamos a hablar en las recomendaciones. La población, estas recomendaciones va dirigida al personal que del manejo del recién nacido prematuro y a término respiratorio, desde la atención en sala de partos y durante la hospitalización en la unidad neonatal. Los usuarios, pues, es el personal clínico asistencial, donde va a tomar, pues, las decisiones sobre los cuidados clínicos del recién nacido que presenta dificultad respiratoria, hospitalizados en segundo y tercer nivel de atención, y hacen un énfasis en el cuidado de unidad de cuidado intensivo neonatal, pues por la complejidad de los trastornos respiratorios y el soporte que requieren, y esto incluye, pues, a pediatras generales y neonatólogos. La metodología que realizaron para esta realización de esta guía, pues, fue un resultado de un proceso de investigación integradora generada para realizar recomendaciones basadas en la evidencia. Entonces, lo que buscaban siempre es que las recomendaciones era la respuesta a una pregunta científica relacionada con el proceso de cuidados de salud de interés de la guía. Esa guía se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura científica que incluye búsqueda, selección, recuperación y extracto de información, y una apreciación crítica, donde al final el producto de esa revisión van a ser unas recomendaciones, las cuales las dividen según la calidad de la evidencia.
Listo, entonces vamos a hablar ya de las recomendaciones. Entonces primero tenemos lo que es el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Entonces primero nos habla de un tópico de prevención, entonces nos habla acerca pues en gestantes con amenaza de parto pretérmino, si realmente el uso de corticosteroides para la maduración pulmonar se asocia con una menor proporción de recién nacidos que desarrollan de enfermedad de membrana hialina. Según pues lo que se vio en los estudios, la evidencia demuestra que realmente los pacientes con la utilización de corticosteroides en pacientes con edad de amenaza de parto prematuro es efectiva y segura para inducir la maduración pulmonar. Se ha demostrado que disminuye la mortalidad perinatal y neonatal y la incidencia de síndrome de dificultad respiratorio en el recién nacido. También había una pregunta entre cuál era mejor, si la dex y la betametasona, pero se evidenció que las dos son equivalentes en efectividad y seguridad, y que se podría también realizar, querían comparar también el uso de un ciclo único comparado con ciclos repetidos. Si comparan si el ciclo único se asociaba con menor proporción de recién nacidos que desarrollan enfermedad membrana hialina y menor alteración en el neurodesarrollo. Pero lo que realmente evidenciaron es que tanto el ciclo único o el paciente que se le puede aplicar un ciclo repetido de corticosteroides, los dos realmente disminuyen la incidencia de síndrome de dificultad respiratoria del prematuro y sin efectos adversos adicionales a los de un solo ciclo. Entonces, como tal, las recomendaciones en prevención es que en caso de amenaza de parto prematuro entre la semana 26 y 34 se debe administrar corticoides antenatales de la madre, pues porque se ha visto que promueve la maduración pulmonar fetal, disminuye la mortalidad perinatal, la incidencia y severidad del síndrome de dificultad respiratoria del prematuro y también disminuye algunas complicaciones y secuelas, incluyendo la hemorragia intraventricular. Se comentan que los beneficios para el prematuro superan los riesgos para la madre e hijo y por lo tanto se recomienda administrar corticoides en embarazos múltiples en los que presenten ruptura prematura de membranas y patología obstétrica. Y comentaban también que la viabilidad, como sabemos, es a partir de las 26 semanas. Entonces ya se hablaba que la probabilidad de supervivencia y calidad de vida de los prematuros extremos, como sabemos, son los menores de 26 semanas, son muy bajas. Entonces recomiendan explicar a la familia el pronóstico de estos partos y discutir si se administra o no corticoides antenatales. Y como la última sugerencia es que recomiendan que los fetos mayores con más de 34 semanas no se benefician de administración de corticoides. Bueno, en cuanto aquí en Colombia, se prefiere el uso de betametasona al de dexametasona, pero realmente los dos son opciones viables. Recordemos que la dosis de betametasona son solo 2 dosis de 12 miligramos intramusculares cada 24 horas y la de dexa son 4 dosis de 6 miligramos intramusculares cada 12 horas. Dice que si después de la administración de un primer ciclo de corticoide antenatal no se produce el parto prematuro y persiste la amenaza del parto pretérmino, se puede administrar un segundo ciclo de betametasona al menos una semana del primer ciclo y 24 horas antes del parto. Ya en cuanto al diagnóstico, en la guía hay una pregunta donde querían saber si en recién nacidos prematuros cuál es la sensibilidad y especificidad, tanto la radiografía de tórax, gases arteriales y escala de disnea de Silberman para el diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria comparado con el diagnóstico clínico. Realmente aquí llegan a la conclusión de que no hay evidencia del uso de pruebas diagnósticas para el diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria y se recomienda que se debe hacer su diagnóstico en el recién nacido basado tanto en los antecedentes perinatales y la evolución clínica del paciente. Y se recomienda que no se debe retrasar la iniciación del tratamiento en espera de confirmar el diagnóstico radiográfico y o gasométrico. Ya esto es como estamos en tratamiento, nos está hablando acerca del uso de surfactante pulmonar. Sabemos que el surfactante hay dos medidas, profiláctico y de rescate. Entonces aquí querían hablar sobre cómo se ha visto el efecto del uso de surfactante pulmonar profiláctico en la incidencia de síndrome de dificultad respiratoria y otros deslances respiratorios
como la displasia broncopulmonar y en las fugas comparado con su no uso en recién nacidos pretérmino menores de 1000 gramos y o menores de 28 semanas que no han recibido corticoides prenatales. Entonces, realmente, aquí, según lo de la guía, se dice que en los menores de 1000 gramos, la indicación es realmente no, o sea, en el uso aquí es que no recomiendan el uso de surfactante profiláctico, sino más bien lo que buscan es que la utilización realmente para, digamos, para estabilizar al paciente sería el ZPAC solo, y realmente la guía lo que nos dice es que no se recomienda el uso de surfactante profiláctico, y realmente lo que enfocan es que esos pacientes se pueden estabilizar tempranamente con CPAP, y lo que recomiendan sí es aplicar el surfactante pulmonar de tratamiento luego de inicio de los síntomas de dificultad respiratoria como rescate temprano, que son las primeras 2 horas de vida. También entonces hablaban que acerca de comparar entre la profilaxis con CPAP más surfactantes, y esto disminuía la incidencia de síndrome de dificultad respiratoria comparado con el uso de CPAP. Realmente se vio que el uso profiláctico de CPAP solo es equivalente en efectividad de CPAP más surfactante pulmonar en recién nacidos menores de 30 semanas de gestación con alto riesgo de desarrollar síndrome de dificultad respiratoria. Y dado que la evidencia demuestra que la adición de surfactante pulmonar no añade efectividad, se recomienda solo el uso de CPAP solo. Hay otra recomendación que en el manejo de estos pacientes prematuros que presentan síndrome de dificultad respiratoria se recomienda la estabilización con CPAP, seguida de la administración temprana de surfactante, que son las primeras 2 horas, y extubación a CPAP nasal. Se encontró, como sabemos, la evidencia sugiere que el uso temprano de surfactante en los recién nacidos con dificultad respiratoria disminuye la severidad del síndrome de dificultad respiratoria, y se recomienda la aplicación temprana de surfactante pulmonar en recién nacidos pretérminos que presenten signos de dificultad respiratoria independiente del tipo de soporte ventilatorio que estén recibiendo. Entonces, ya aquí en la guía nos habla también de cuáles son las indicaciones de la primera y segunda dosis de surfactante. Entonces, la recomendación de la primera dosis es en el recién nacido pretérmino menor de 1000 gramos que haya requerido intubación durante la reanimación en sala de partos durante los primeros 15 minutos de vida y que no haya recibido corticoides prenatales. En cuanto a las recomendaciones, entonces la aplicación temprana de la primera dosis va a ser durante las primeras 2 horas de vida en recién nacido pretérmino con síndrome de dificultad respiratoria y que requiere una FiO2 mayor de 0.3 a 0.4 y que no lo haya recibido en sala de partos, por lo cual fue ese paciente que no requirió intubación para reanimación o no era menor de 1000 gramos. Y la recomendación, de acuerdo a de aplicar segunda dosis de surfactante, va a ser en ese recién nacido pretérmino que requiere una FiO2 mayor del 30% y una presión media de la vía aérea mayor de 7 centímetros de agua. Es importante recordar que no se requiere radiografía de tórax ni gases arteriales para definir la aplicación de la primera ni de la segunda dosis de surfactante. Pero vemos que esto siempre va a ser clínico. En cuanto a la efectividad y seguridad del surfactante natural, entonces querían comparar del Poractan comparado con la efectividad del Veractan en el síndrome de dificultad del recién nacido pretérmino. Entonces, como sabemos, el Poractan es el mismo Curosurf, que es de viene de estrato porcino, y el Veractan viene de estrato porcino. Entonces, estos dos, al contrario. Disculpe, doctor, es al contrario. El Curosurf es el Curosurf es el mismo Peractan, este es de bovino. No, porcino.
Perdón, Y el perdón. Beractam es bovino. Sí, perdón, es eso. El Corozov, el Beractan es porcino, la fuente es porcino, y el Beractan, que es el Survanta, es... uy, no. Entonces, se evidenciaba que en estos dos, en el surfactante natural, esos dos, no había diferencias significativas entre el uso de alguno de los dos, a dosis de 100 a 200 miligramos por kilo para prevenir desenlaces críticos como la mortalidad, la displasia broncopulmonar, las fugas o la hemorragia pulmonar. Entonces, realmente recomiendan que en estos pacientes con síndrome de dificultad respiratoria que requieran tratamiento con surfactantes, se recomienda la aplicación de uno de los dos, y se recomienda administrar una dosis de 100 miligramos por kilo en cualquiera de ellos. También nos hacen una recomendación de si esos pacientes que requieren una segunda dosis, cuál es la aplicación más efectiva, si la aplicación a las 6 horas comparado a las 12 horas después de la primera dosis, pero realmente la guía recomienda la aplicación de la segunda dosis 4 a 6 horas después de la primera dosis. Y como finalizar esta parte de surfactante, recomiendan siempre que va a estar recomendado la administración de surfactante natural en vez del sintético. Para recordar, pues, esos pacientes que ya requieren, pues, surfactante, pues, nos habla de la estrategia INSUR, que recordemos como sus siglas quiere decir que primero intubación, se va a hacer intubación, administración del surfactante y posteriormente extubación. Entonces se encontró evidencia que el uso de esta estrategia ayuda a reducir la incidencia de displasia broncopulmonar, disminuye también la necesidad de ventilación mecánica y disminuye la incidencia de síndromes de escapes de aire como neumomediastino. Entonces, recomienda que en el manejo del recién nacido prematuro que respira espontáneamente y presenta síndrome de dificultad respiratoria, se recomienda la estrategia INSUR, que es estabilización y manejo inicial con CPAP nasal, seguida de aplicación de surfactante de rescate temprano y extubación a CPAP nasal, tan pronto lo permita la estabilización del paciente y los requerimientos de oxígeno. Hay una parte de la guía que habla del efecto de la ventilación no invasiva comparado con la ventilación convencional en la mortalidad de la duración de la ventilación mecánica, en tanto la incidencia de fugas o la incidencia de displasia broncopulmonar en recién nacidos pretérminos con síndrome de dificultad respiratoria a quienes se les había aplicado surfactante. Entonces, según la guía, no existe evidencia de buena calidad que permita conocer el efecto de la ventilación no invasiva comparado con la ventilación convencional en los desenlaces críticos. Y un punto de buena práctica es que esto, según las recomendaciones a favor o en contra del uso de ventilación no invasiva en los recién nacidos que hayan recibido surfactante, la evidencia solo puede ser utilizada como parte de protocolos de investigación clínica formal probadas por un comité de investigación clínica. Bueno, ya después nos habla de esos pacientes que requirieron ventilación mecánica convencional, nos habla de las indicaciones de extubación. Tenemos, para extubación tiene que tener estos 6 criterios, entonces van a ser primero pues estabilidad clínica, que evidenciemos mejoría de la radiografía de tórax, que evidenciemos una adecuada respiración espontánea, también gases arteriales estables con una saturación de oxígeno dentro de un rango apropiado, con una FiO2 menor del 0.4, evidenciemos una frecuencia ventilatoria mecánica menor o igual a 20 por minuto y una presión media de la vía aérea menor o igual a 6 centímetros de agua. En cuanto a estos pacientes, la recomendación de esos pacientes menores de 1000 gramos y menores de 28 semanas de edad gestacional que recibió ventilación mecánica, o en el paciente mayor de 28 semanas y más de 1000 gramos, pero con más de 7 días de ventilación, hay una pregunta en la que se preguntan si es más efectiva la extubación a CPAP nasal comparado con extubación a ventilación mecánica no invasora o canonal nasal, y según la evidencia se encontró que el CPAP nasal y la ventilación no invasiva son las mejores estrategias post-extubación y debe ser empleada en los recién nacidos pretérminos
con síndrome de dificultad respiratoria para evitar reintubación, así como disminución de otros desenlaces críticos importantes. Entonces se recomienda que en los neonatos con un peso menor de 1.250 gramos se use un soporte con ventilación mecánica no invasiva en vez de CPAP nasal posterior a la extubación para disminuir la probabilidad de falla en la extubación. Y en los casos en que no se cuente, se recomienda CPAP nasal en vez de cánula nasal de alto flujo. En recién nacido pretérmino en general se recomienda usar el CPAP nasal post-extubación para prevenir la falla respiratoria. Y alguna de las recomendaciones, también hace una pregunta acerca del paciente que requirió soporte ventilatorio, si el uso de corticoides sistémicos para apoyar la extubación es seguro y eficaz comparado con su no uso, la disminución de la extubación no exitosa y su influencia en la mortalidad e incidencia de displasia broncopulmonar y duración de la ventilación. Entonces, realmente se evidenció que los recién nacidos pretérmitos que están intubados y con alto riesgo de vías aéreas, que son esos pacientes con intubación prolongada, que recordemos que es mayor de 7 días, o reintubación, se recomienda el uso periextubación, sea 24 horas antes de desamectasona IV para disminuir la necesidad de reintubación y disminuir la incidencia de estridor por extubación. Estas son las recomendaciones para usar corticoides. Una recomendación también fuerte a favor es que en los recién nacidos pretérminos que requieren soporte ventilatorio se recomienda la ventilación sincronizada comparado con la ventilación no sincronizada, ya que se ha evidenciado que disminuye la incidencia de fuga de aires y la duración de la ventilación. En cuanto a esto, se recomienda que hay unos objetivos gasométricos durante la ventilación mecánica para el recién nacido con síndrome de dificultad respiratoria, que es tenga un pH mayor de 7.2 y para el recién nacido prematuro un rango entre 7.25 y 7.45, una normocapnia en sangre arterial entre 35 y 50 milímetros de mercurio, y una normoxemia entre 50 y 60 milímetros de mercurio para el recién nacido prematuro y entre 50 y 70 para el recién nacido a término o próximo al término. En cuanto al uso el uso de santinas como tratamiento coadyuvante comparado con el no uso, si disminuye los desenlaces, se recomienda el uso de cafeína en los recién nacidos pretérminos intubados de muy bajo peso o con riesgo de desarrollar displasia broncopulmonar en quienes se planifique la extubación endotraqueal, que ha mostrado que esto nos ayuda a disminuir la falla de reintubación y la incidencia de displasia broncopulmonar. Bueno, ya para terminar como tal el síndrome de dificultad respiratoria de recién nacido, quise traer un paréntesis, quisimos traer unas recomendaciones del año pasado del Consenso Europeo para el manejo de síndrome de dificultad respiratoria. Entonces aquí lo que recomiendan tanto el soporte respiratorio no invasivo es que se inicie CPAP desde el nacimiento en recién nacidos a riesgo, que serían esos menores de 30 semanas que no requieran intubación para estabilizarse. Y la interfase se usa mascarilla o dientes binasales cortos. El inicio de la presión es de 6 a 8 centímetros de agua. El PEP va a ser individualizado dependiendo de la oxigenación y condición clínica e intubación. Se recomienda siempre el manejo óptimo, va a ser CPAP más surfactante temprano, recordemos que en las primeras 2 horas, y recomiendan la ventilación no invasiva, sincronizada, administrada por ventilador, ya que ha visto que reduce la falla en la extubación, pero no tiene ventajas a largo plazo en reducción de displasia broncopulmonar, y recomienda que cuanto al destete, el uso de cánula de alto flujo, alternativa al CPAP, que se ha mostrado menor trauma nasal. ¿Cuándo administrar surfactante? Entonces, esta guía europea nos recomienda a los bebés con síndrome de dificultad respiratoria deben recibir una preparación de surfactante de origen animal. Si se requiere intubación para estabilizar, debe administrarte el surfactante de inmediato. Y a los bebés con síndrome de dificultad respiratoria se les debe administrar surfactante
de rescate temprano en el curso de la enfermedad, y un protocolo sugerido sería tratar a los bebés que empeoran cuando vemos que la FiO2 necesita una FiO2 mayor del 0.30 con una presión de CPAP de al menos 6 centímetros de agua. Recomienda en cuanto a la dosis, el Poractan alfa, es el que recomiendan Alberactan, y recomiendan una dosis inicial de 200 miligramos por kilo. Y la administración, el método de administración en Europa, pues requieren el ELISA, que es el método preferido de administración de surfactante para bebés que respiran espontáneamente con CPAP, siempre que los médicos tengan experiencia con esta técnica. Y recomiendan que se debe administrar una segunda dosis, e incluso hasta una tercera, si hay evidencia continua de síndrome de dificultad respiratoria en ese paciente que con un alto requerimiento persistente de oxígeno y que se han excluido otros problemas. Ya en el segundo tópico nos habla de las recomendaciones en el síndrome de aspiración de líquido amniótico teñido de meconio, SALAM. Recomiendan en recién nacidos con líquido teñido de meconio, se recomienda no realizar aspiración rutinaria de orofaringe o nasofaringe durante el parto antes de la salida de hombros para la prevención de SALAM o muerte. Entonces hay dos escenarios. Entonces en los niños no vigorosos con líquido amniótico meconeado sí se recomienda la aspiración a través de intubación endotraqueal, pero en el segundo escenario, donde son niños vigorosos con líquido amniótico meconeado, se recomienda pues no hacer rutinariamente la aspiración a través de intubación endotraqueal, ya que se ha visto que no cambia el riesgo de SALAM o muerte. Según estas, los niños con SALAM, ¿cuáles son las indicaciones para iniciar un soporte ventilatorio? Entonces son estas, que es una presión arterial de oxígeno menor de 50 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno menor de 92% con una FiO2 mayor de 0.7. También una PCO2 mayor de 60 milímetros de mercurio y una apnea clínicamente significativa o deterioro clínico determinado por el neonatólogo. Nos recomiendan que en esos niños con SALAM que requieren soporte ventilatorio se recomienda no iniciar el manejo con CPAP, sino con ventilación mecánica convencional. Y estos pacientes que van a requerir pues, ventilación mecánica convencional, se prefiere el modo sincronizado y utilizar la ventilación de alta frecuencia como terapia de rescate. En cuanto a las indicaciones de aplicación de surfactante en estos pacientes con SALAM, realmente se recomienda no administrar rutinariamente surfactante exógeno. Solamente se recomienda la aplicación en esos pacientes con compromiso pulmonar homogéneo y con falla respiratoria refractaria al tratamiento convencional. En cuanto a los pacientes que se vayan a requerir pues, la administración de surfactante, se decide administrar la aplicación máximo 4 dosis en un intervalo de aplicación de 6 horas. Y nos habla acerca del uso de manejo de antibióticos en recién nacidos con síndrome de dificultad respiratoria por SALAM. Realmente el uso se recomienda solo en casos donde se identifiquen factores de riesgo de infección, como es la coriomionitis materna, fiebre materna, taquicardia fetal, ruptura prematura de membranas mayor de 24 horas y falla respiratoria que requiera ventilación. Listo. Ahora pasamos al tópico 3, que es la neumonía neonatal. Entonces, la pregunta es, en recién nacidos con neumonía que presente falla respiratoria, ¿aplicar surfactante comparado con su no aplicación disminuye la gravedad de su enfermedad y sus complicaciones? Entonces, la recomendación es que los recién nacidos con neumonía que presenten falla respiratoria, solo se recomienda el uso de surfactante en los casos donde haya evidencia clínica y radiológica de consumo de surfactante y no como manejo de rutina del recién nacido con neumonía. Hay unas indicaciones de soporte ventilatorio en recién nacidos, que es tanto clínicos como de laboratorio. Entonces, recordar los clínicos, que son el paciente que presenta retracciones, quejido, una frecuencia respiratoria mayor de 60 por minuto, cianosis central, apnea intratable y disminución de la actividad del movimiento. Y los criterios de laboratorio es una PCO2 mayor de 60 milímetros de mercurio, una
PO2 menor de 50 o una saturación de oxígeno menor de 80 con una FiO2 de 1 y un pH menor de 7.2. En cuanto a en el tópico 4 de la taquipnea transitoria del recién nacido, hay unas recomendaciones. En cuanto a la prevención, pues primero que se recomienda no realizar cesárea electiva antes de la semana 38, sugieren no usar esteroides antenatales en mujeres gestantes a término previo a la cesárea electiva para prevenir la taquipnea transitoria del recién nacido. Se recomienda no usar esteroides antenatales en mujeres gestantes con cesárea electiva programada para realizar antes de cumplir las 38 semanas de edad gestacional para prevenir la taquipnea transitoria del recién nacido, y que la práctica más adecuada es aplazar la realización de la cesárea electiva hasta que cumpla el término de la gestación. Y también tenemos aquí unos criterios clínicos, que fueron los que ya mencionaron, también la taquipnea transitoria del recién nacido, para iniciar ventilación mecánica, que son los mismos que mencionamos ahorita en neumonía. Nos hablan de algunas indicaciones de oxigenación con membrana extracorpórea, ECMO en recién nacido con SANLAM. Entonces, lo recomiendan es en el paciente con síndrome de aspiración de líquido amniótico meconiado y falla respiratoria hipoxémica, sin mejoría con el tratamiento convencional, con ventilación de alta frecuencia oscilatoria, óxido nítrico inhalado y soporte inotrópico que tenga un índice de oxigenación mayor de 40. Ya en el último tópico de la guía nos habla de la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, que recomiendan hacer el diagnóstico de falla respiratoria hipoxémica asociada a hipertensión pulmonar del recién nacido, teniendo en cuenta los antecedentes de factores desencadenantes de hipertensión pulmonar, como la asfixia, líquido teñido en meconio, evaluación clínica de la saturación oxígeno pre y postductal. Cuando decíamos un cuadro clínico de hipoxemia refractaria al tratamiento convencional, en el paciente con la habilidad de la saturación de oxígeno con los estímulos y la manipulación, y siempre se recomienda hacer una ecografía para descartar malformación estructural y evaluar los signos de hipertensión pulmonar. Hay unas indicaciones del uso de óxido nítrico, que es las indicaciones en el recién nacido mayor de 34 semanas y menor de 14 días de edad, con una PA2 menor de 100 milímetros de mercurio con oxígeno, o con oxígeno con una FiO2 de 1 o índice de oxigenación mayor de 25 en 2 medidas con al menos 15 minutos de diferencia. Hablaban de cuál es la dosis efectiva y segura de óxido nítrico para el manejo de la hipertensión pulmonar persistente. La dosis que recomienda son de 20 partes por millones, en la cual se va a buscar la respuesta esperada desde mejoría de la PA2 con el índice de oxigenación, y si recomienda que si no hay respuesta, el óxido nítrico debe ser descontinuado. Entonces la dosis es de 20 partes por millones, la dosis. En cuanto en el recién nacido con hipertensión pulmonar a quienes se les suministra oxígeno inhalado, preguntan si es más efectivo el uso de ventilación de alta frecuencia con ventilación convencional. Entonces realmente aquí la recomendación es la ventilación de alta frecuencia como modo de soporte ventilatorio. Y recomiendan que estos recién nacidos no administrar de forma rutinaria relajantes musculares. También recomiendan no utilizar ventilación agresiva con hiperventilación en recién nacidos a término o cercano al término con diagnóstico de hipertensión pulmonar persistente. Y en cuanto a las indicaciones del sildenafilo en los recién nacidos con hipertensión pulmonar persistente, recordemos que el tratamiento de elección siempre va a ser el óxido nítrico, pero se recomienda el uso de sildenafilo solamente si el óxido nítrico no está disponible. Recordar que el sildenafilo no es una alternativa al uso del óxido nítrico, es una opción cuando no hay disponibilidad del óxido nítrico. Y la dosis efectiva y segura del sildenafilo en el recién nacido
con hipertensión pulmonar recomendada es de 1 a 2 miligramos por kilogramo dosis por 6 y 8 dosis. Ahora vamos a hacer un Kahoot. Bueno. ¿Hiciste el Kahoot? No, lo voy a hacer. Por favor, ingresen, este es el PIN. Por favor, la actividad es obligatoria para los residentes.